se va a tratar hoy de diversidad. Entonces, adelante, Liz, muchas gracias. Gracias, Ale. Bueno, como ya les mencionó Ale, lo que vamos a tratar hoy es el tema de diversidad. Para eso es fundamental primero determinar qué es un hongo. O bueno, no determinarlo, pero sí saber qué es un hongo. En primera, un hongo es un organismo eucarionte. ¿Qué quiere decir eucarionte? Que en su célula va a tener un núcleo donde va a tener ahí todo el material genético. Son organismos que también son heterótrofos, es decir, que no tienen la capacidad de producir su propio alimento, es decir, tienen que alimentarse de otras fuentes. El principal mecanismo por el cual un hongo se está alimentando es por absorción. La pared celular está compuesta principalmente por quitina, aunque muchos pareciera que son parecidos a las plantas, en realidad este compuesto que es la quitina los hace más parecido al reino de los animales. Otra característica fundamental es que son capaces de reproducirse o formar esporas, al igual que las plantas. Pero estas esporas, para saber diferenciar cuando se trata de una planta o se trata de un hongo, es porque la espora de una planta siempre va a tener asociado un embrión, y en el caso de los hongos solamente va a estar la espora. ¿Cómo es que están conformados los hongos? Los hongos están conformados principalmente por una hifa, que es el esquema de acá. La hifa solamente es una estructura cilíndrica, y esta puede estar septada o puede que no lo tenga, donde va a tener núcleos, pero al conjunto de todas estas hifas se le va a denominar micelio, que está aquí. Es decir, la estructura unitaria va a ser la hifa y en conjunto se le va a denominar micelio. Cabe destacar que muchas personas creen que el hongo solamente es el cuerpo fructífero o la parte más conspicua que vemos. Esto se puede formar por una reproducción de tipo sexual o de tipo asexual, pero eso no es solo el hongo, solamente es una parte del hongo. Como vemos en el esquema de acá, aquí vemos la conformación del micelio y con ello la formación de una estructura en este tipo de carácter reproductivo sexual, pero en conjunto todo esto es el hongo, no solamente esto. Bien, si vamos a tratar de lo que es diversidad, diversidad es esto, ¿no? Es todas las variabilidades de morfología, de tamaño, de coloración, de cuerpo que vamos a tener en este grupo. En este caso, les estoy ejemplificando, la diversidad de hongos de tipo microscópicos. Y en esta otra lámina es la diversidad que podemos encontrar de hongos macroscópicos. Es decir, micro, aquellos que solamente son visibles bajo un lente de aumento, y macroscópicos, los que son visibles a simple vista. Si vamos a hablar de clasificación, obviamente en el evento lo que tratamos de hacer que la gente se entere, obviamente no le vamos a decir, ay, el reino de los hongos se conforman de tal filum, tal, pero que sí sepa a grandes rasgos que no solamente son aquellos que producen un cuerpo fructífero. En este caso, esta es una clasificación del libro de Alexopoulos, donde manejan dos grandes grupos, uno el de los fungales y otro el de los fungoides. Todos los fungoides son aquellos organismos que no son propiamente hongos, pero que comparten ciertas características, ya sea como morfológicas principalmente, o en alguna parte de su ciclo de vida se van a estar comportando como un hongo, pero estos no lo son. Y los fungales verdaderos son los que van a estar conformando el reino fungi, y está compuesto principalmente de 4 filum. El primero es el filum Chytridiomycota, el segundo el filum Zygomycota, el filum Ascomycota y el filum Basidiomycota. Como sabemos, el reino fungi representa uno de los más grandes acervos de diversidad. Todas estas variaciones morfológicas. Con una que es justo lo que viene en la lámina, y a pesar de que es muy alta esta diversidad, los estudios que se han hecho en hongos no han sido suficientes como para demostrar la diversidad que de verdad tenemos. De acuerdo al tamaño que presentan, y esto sí es como fundamental, se pueden dividir en dos grupos, que era lo que les mencionaba. Los grupos microscópicos, los que necesitan un lente de aumento para verlos, y los grupos macroscópicos.
A partir de la siguiente lámina ya vamos a empezar a ver los grandes grupos. Igual es diversidad. Tenemos el grupo de los zigomicetos. No es cierto, perdón. Seguimos viendo diversidad en cuanto a características microscópicas. Sin embargo, aquí no solamente pertenecen a un filo, aquí hay varios filos mezclados, como en el caso de los zigomicetos, en el caso de algunos deuteromicetos y también en el caso de algunos basidiomicetos. ¿Logran identificar algunos? Por ejemplo, el que está en los duraznos, ¿a qué grupo pertenecería? ¿No? ¿Nadie? Sí. Un zigomiceto. ¿Y el siguiente? Basidio. Un basidio, exacto. Y el de abajo, a un ascomiceto o bien a un deuteromiceto, que son el grupo deuteromiceto es un grupo artificial que solamente va a agrupar a todos aquellos hongos que se pueden reproducir asexualmente, es decir, que no se les conoce aún su reproducción de tipo sexual. Igual, otra lámina demostrando la diversidad que tenemos macroscópica, donde aquí vemos algunos basidiomicetos y ahora el único ascomiceto. Si ya comenzamos a hablar de números y lo que es la diversidad, el primer grupo más diverso hasta el momento se sabe que son los insectos. Sin embargo, puede que esto ya no sea tan cierto. Y el segundo grupo más diverso serían los hongos, aunque los hongos pueden subir al primer lugar. Esto por el tipo de asociaciones que los hongos pueden llegar a tener con los diferentes organismos que están en los otros grupos, como las plantas, como los animales, incluso con otras algas, formando cierto tipo de interacciones que parece ser que en la capacitación pasada ya los abordaron. Para 1991 se estima que hay 1.5 millones de hongos en todo el mundo. Para ese entonces, para el 91, solamente se habían descrito 70.000 especies, es decir, una muy pequeña porción de toda la diversidad que poseemos. Esta estimación, al ser tan poca, por así decirlo, sirvió como un impulsor para la descripción de nuevas especies que todavía no estaban descritas para la ciencia. Con ello, ya para el año del 2008, en este libro, en el Diccionario de los Hongos de Keith, menciona que ya hay 97.861 especies descritas, es decir, ya hubo un gran avance, ¿no? De los que se estiman de 1.5 a 5.1 millones de especies de hongos, esta correlación la hace de que asocian de 5 a 7 hongos por planta. Entonces solamente como que lo extrapolaron por el número de plantas que hay en la Tierra y con ello ya hacen la estimación total de 1.5 a 5.1 millones. Si comparamos ambas cantidades, es decir, de lo que se estima a lo que ya conocemos, solamente se conoce el 6.5% de toda la diversidad. Si tomamos en cuenta lo reportado o el primer reporte que se hizo en 1943, donde apenas había o se acercaba a 40.000 especies, con este nuevo diccionario donde ya tienen más actualizado cuántas especies han descritas, aunque no se alcanza a ver en la lámina, es en un periodo de 65 años. Estos 65 años es poniendo la primera cantidad que se obtuvo en 1943 a la cantidad que ahora conocemos, se han descrito tan solo en un periodo de 65 años 60.000 especies. Sin embargo, toda esta diversidad que conocemos generalmente se le atañe al grupo de los macromicetos, pero en realidad toda la diversidad está concentrada en aquellos hongos que son microscópicos, de los cuales es más difícil estudiarlos porque pues no son visibles, no se conocen, aparte que no hay como que tanta gente dedicada para el estudio de estos organismos. Por lo tanto, en este artículo menciona que el 95% de la diversidad de los hongos todavía ni se conoce, y de estos, la mayor diversidad están en los hongos micro y no en los hongos macro, como se cree.
Ya que acabamos de hablar de toda esta diversidad de hongos en el mundo, es importante abordar cuál es la diversidad fúngica mexicana. En México se calcula que hay 200.000 especies. Este dato lo publicó el doctor Guzmán en uno de sus artículos, haciendo el mismo cotejo que hacía de la relación de 5 a 7 hongos por plantas. Él lo extrapola, pero hacia la flora mexicana, y es así como saca esta cantidad, de las cuales, de todas las especies que están descritas, al menos en México, son 6.500 especies. Si extrapolamos de nuevo estas cantidades de lo que se conoce a lo que conocemos de la diversidad fúngica mexicana, en México solo se conoce el 3.2, es decir, la mitad de lo que se conoce a nivel mundial. Ya hay para el 2008, en el catálogo que hace el doctor Cifuentes para la Conavio, incluye 2.135 registros de hongos para todo México, pero esta distribución la hizo por entidades federativas, es decir, por los estados que conforman la República Mexicana, siendo así que el estado más diverso es el estado de Veracruz, con 1.517 especies, seguido de Jalisco, posteriormente del Estado de México, Sonora, Michoacán, Querétaro, Durango, Chihuahua, Tamaulipas, Morelos, Quintana Roo, Aguascalientes, Puebla, Campeche y Yucatán, y todas las demás entidades federativas que no aparecen en esa lámina es porque no se tienen registros, tampoco se tiene una base de datos, es decir, no hay información. Cabe destacar que en Veracruz era donde estaba el doctor Guzmán, es por ello que es tanto el impulso que se tiene sobre diversidad de hongos en ese estado, al igual que Jalisco, que está su hija, y el Estado de México, donde hay varios expertos en el área. La taxonomía, y no por defenderla porque yo soy taxónoma, pero es esencial y fundamental para poder describir la diversidad. Si nosotros no sabemos lo que tenemos y no describimos lo que tenemos, la demás gente no se va a enterar, ni siquiera va a saber qué es lo que nosotros estamos teniendo, ¿no? Es por ello que la realización de trabajos, tanto taxonómicos y de diversidad principalmente, permite que un país conozca la riqueza natural que posee y con ello pueda conservarlo. En la micología mexicana propiamente, el estudio al de los macromicetos, que era lo que le mencionaba, que quizás puede ser un poco más fácil porque es lo más conspicuo, lo que vemos es donde se ha centrado este estudio de la diversidad, dejando a un lado a los microorganismos. Todo esto comienza con la creación de la Sociedad Mexicana de Micología y con ello todo este acervo de información sobre estos organismos. Pero ¿por qué son importantes no solo los macromicetos, sino los hongos en general? Algunos de estos hongos son importantes para la economía del hombre. ¿Por qué? Porque de ellos podemos obtener alimento, podemos obtener sustancias que son utilizadas para medicamento, entre otras. También, debido a sus diferentes formas de vida, son muchos los beneficios que le pueden aportar a un ecosistema, es decir, degradando materia orgánica disponible en el suelo, descomponiéndolo en partículas más pequeñas para que pueda ser nuevamente reabsorbido. En el caso de hongos alimenticios, que posteriormente les hablarán en otra capacitación, hasta el momento se tienen registrados 371 taxa, y entre algunas interacciones que pueden llegar a tener estos hongos, tenemos a los hongos micorrizógenos, que tienen estas asociaciones entre un 85 a un 90% con las plantas. Siguiendo hablando de clasificación, vamos a tener, como les mencionaba, el grupo de los fungoides y el grupo de los fungales. En sensu lato, o quiere decir de manera general, todavía a esto se le denomina hongos, pero dentro de ellos se va a tener una división que se le llama sensu estricto, o que solamente particularmente son hongos. Vamos a tener los cuatro fila, que ya les había mencionado, y lo que está señalado de abajo son estos organismos que se comportan como hongos, pero no lo son. Estos hongos están agrupados en otro reino,
Estos reinos pueden ser en el reino protista, o bien en el reino estraminópila, o bien reino promista. El reino estraminópila recibe estos dos nombres, pero se hacen referencia a lo mismo. En el caso de los hongos del reino protista, su característica principal es que son hongos ospóricos. ¿Qué quiere decir? Que estas esporas que llegan a producir tienen motilidad o se pueden mover por sí mismas, presentando flagelos. En el reino protista vamos a tener 4 filums, que está de más que se los mencione porque no es algo que llegaremos a abordar en la mesa, porque la mesa se centra solamente en los hongos verdaderos. Pero les voy a dar como ejemplos clave dentro de cada filum de estos hongos que no son hongos propiamente, para que puedan diferenciarlos. En el caso del filum Plasmodiaforomycota, o aquellos también son nombrados como mosmos silaginosos, son principalmente endoparásitos. ¿Qué quiere decir? Que viven o parasitan dentro de las células de su hospedero. En este caso, el hospedero es el afectado. Esto principalmente ataca a las plantas. Si bien vemos que los hongos tienen una gran relación con las plantas en cuanto a cuestiones micorrízicas, hay otro grupo que puede causar afecciones, ¿no? Como en este caso que estamos viendo endoparásitos, que son principalmente causan hernias o costras, y su punto de ataque es la raíz. En el caso de los Acraciomycota, es otro grupo de mohos, pero estos son pseudoplasmodiales, aunque todavía no se descubre cuál es como su función o su rol, pero pues también son incluidos. Y el otro gran grupo que están dentro de estos fungoides son los myxomicetos. De hecho, en el libro del Reino de los Hongos, la primera edición, tienen en la portada un myxomiceto y no un hongo verdadero. ¿Y estos por qué creen que los agruparon como fungoides? Estas estructuras, ¿a qué se parecen? Desde adelante, estas. A un esporoma, ¿no? Lo que presenta un hongo verdadero. Los que están incluidos en el reino estraminópila solamente son 3 filas, y estos principalmente se les van a denominar como mohos acuáticos. Aquí hay que hacer una aclaración importante, porque también como hay fungoides acuáticos, hay fungales acuáticos, pero esos están incluidos en otra fila en el reino verdadero. Estos, principalmente como les mencionaba, como son acuáticos, pues viven en el agua. Pueden vivir tanto en agua salina como en agua dulce acuícola, y también son parásitos del maíz y presentan estas estructuras, es decir, vemos las mismas esporas que tienen motilidad. Si viven en el agua, la manera en cómo moverse y dispersarse es por la motilidad de sus esporas. Y el otro gran grupo, que solamente se los nombraré de manera muy rápida, es en el grupo de los omicetos. Y aquí podemos ver la gran división de los que son acuáticos y de los que son terrestres. Es decir, si bien una porción van a estar viviendo en el agua, parasitando de la igual manera que el grupo anterior, también vamos a tener parasitando en medio terrestre. ¿Dónde viven? Pueden vivir en el mar, en el suelo, asociado a plantas, asociado a animales, entre otros. Y esto son alguna muestra de lo que puede causar, ¿no? Está en este caso parasitando a una hoja, también puede parasitar a los viñedos, en el mar, los signos que muestran. Y de hecho, quizás todos conocen el caso de Aclia. Este no se tiene que confundir con el hongo verdadero, que también está parasitando a una rana, pero justamente les puse esa imagen para saber diferenciar uno de otro. En este caso estamos viendo como muchos filamentos creciendo alrededor del cuerpo de la rana, y en el hongo verdadero lo que vamos a ver son llagas. Y ya empezando a hablar de los hongos que sí son verdaderos, vamos a tener 4 filas y uno más de hongos anamórficos, que era lo que les mencionaba, es un grupo artificial donde ahí se encajonan a todos los que no se les conoce su reproducción sexual. En estos grupos, de los que sí son hongos verdaderos, vamos a tener a los Chytridiomycota, los Zygomycota, los Basidiomycota, Ascomycota y de nuevo a los Deuteromycota. En el caso de los Chytridiomycota,
Como les mencionaba, estos sí son hongos verdaderos y estos también son acuáticos. Principalmente van a estar parasitando a las ranas del género Dendrobates, y su punto de ataque es la piel. No solamente ataca a las ranas, también ataca en general a todos los anfibios. Se ha visto también que están atacando a las salamandras, y como les mencionaba, el punto de ataque principalmente es la piel, y la respiración de los anfibios mayoritariamente se lleva a través de la piel. Entonces, al momento de taponear, lleva inmediatamente al deceso de las ranas. Aunque también pueden estar causando problemas parasitarios con las plantas, como es en el caso de aquí. Y solamente en las laminillas les muestro cómo es la manera en cómo dispersan estas esporas. Como había mencionado, estos predominantemente son acuáticos. Aunque también los podemos encontrar asociados en el rumen o en el tracto digestivo de algunos herbívoros. Esto para que tengan la capacidad de poder degradar lo que el animal por sí mismo no lo hace, los hongos le pueden ayudar a hacerlo. En el caso de los cigomicetos, la característica principal es la presencia de una cigospora. Esto se ve solamente cuando el ciclo de vida es sexual. Sin embargo, estos hongos también se pueden reproducir asexualmente. Y cuando se reproducen asexualmente, la característica que podemos encontrar, así como el cuerpo fructífero que encontramos en algunos basidios o en algunos ascos, es la presencia de un esporangio. Un esporangio solamente va a ser una estructura que puede contener estas esporas que se reproducen de tipo asexual. Estos hongos también se les conoce como los hongos del azúcar, porque predominantemente degradan como el pan, frutas. Entonces, todo lo que tenemos en nuestra casa y que vemos que tiene como pequeños filamentos blanquecinos, probablemente se trate de un cigomiceto o bien de un deuteromiceto. Algunos también son parasitarios de nemátodos, y de hecho estos hongos son utilizados en el control biológico para poder detener este deceso. Sin embargo, aunque estás haciendo un control biológico con hongos, también hay que tener mucho cuidado porque el material genético de los hongos es demasiado plástico que se puede llegar a combinar con otros. Entonces, en vez de ser una solución, puedes provocar más decesos. Después vamos a empezar a ver, y lo que la mesa de diversidad quizás es lo que más va a abordar, es esta división de los ascomicetos y de los basidiomicetos. Es decir, son aquellos que sí producen un cuerpo fructífero que es visible, y de hecho va a contar con una mesa donde se van a mostrar estos grandes grupos. ¿Cómo vas a saber diferenciar entre un asco y un basidio? Obviamente la gente no va a ver, ¿no? O sea, la gente no te va a decir, ay, ¿cómo sabes que esto es asco y que esto es basidio? Pero tú, aunque no tengas un microscopio que tú le puedas identificar, es que tiene esta característica, al menos a ojo, o tú le puedes decir por qué es que hay esta división, ¿no? Ambos presentan esporomas, ambos son macroscópicos, pero la división fundamental se debe a que en características microscópicas un grupo presenta ascas, que son estos tubos que contienen las esporas, y el otro grupo que presenta basidios. En el caso de las ascas, las esporas son de tipo endógenas, es decir, están cubiertas por algo que no le permite como una fácil dispersión, sino hasta que estas pueden llegar a romperse y con ellos liberarlas. Y en el caso de los basidios, que son de manera exógena, es decir, que son por fuera o de una manera más libre, son de muchísimo más fácil dispersión.